Buen día, en este video vamos a hablar sobre la tercera declinación de sustantivos en latín. De las 5 declinaciones que existen en latín, la tercera es la más difícil, es la más compleja, porque su raíz se encuentra en cierto sentido escondida en el genitivo. Por eso es muy importante armar bien el enunciado y prestar atención al genitivo para declinar este tipo de sustantivos. La manera de reconocer un sustantivo de la tercera declinación es, por supuesto, observar las desinencias de la palabra o, especialmente, buscar el sustantivo en el diccionario y mirar el genitivo que aparece al lado. De la raíz del genitivo vamos a sacar la raíz que se va a utilizar en la mayoría de los casos de esta declinación. Por eso es una declinación compleja, ya que en el diccionario se busca con una forma y en la mayor parte de los casos se utiliza otra raíz para declinar el sustantivo utilizando estas desinencias. Es una declinación que abarca sustantivos masculinos y femeninos y sustantivos neutros. Lo que les recomendamos es que memoricen esta tabla de desinencias y que recuerden que las desinencias que memorizamos son las de los imparisílabos, porque otra de las complejidades de esta declinación es que existen sustantivos imparisílabos, que son la mayoría, y también existen sustantivos parisílabos. Por eso decimos que en esta declinación es importante contar el número de sílabas. Cuando hacemos el enunciado de los sustantivos, buscando en el diccionario la palabra, recién ahí podemos contar la cantidad de sílabas que tienen en el nominativo y en el genitivo. Si el número de sílabas es diferente, son sustantivos imparisílabos. Si el número de sílabas es igual, son sustantivos parisílabos. Las diferencias entre los imparisílabos y los parisílabos se dan en algunos casos. Es decir, si descubrimos que esta palabra es un sustantivo parisílabo, tenemos que prestar atención al género. Si es masculino o femenino, solamente sufre este cambio, el del genitivo plural. En cambio, si es un sustantivo neutro, sufre más cambios. En el ablativo singular, reemplaza la E por una I y en el plural agrega una I. Y toda su declinación del plural empieza con I. ¿Sí? Estos serían sustantivos parisílabos y estos serían sustantivos parisílabos. Imparisílabos. Si se fijan, solamente hay que tener cuidado en el genitivo plural cuando se trata de sustantivos parisílabos. De todas maneras, les reitero, la mayoría de los sustantivos con los que trabajamos son imparisílabos. Además, en esta declinación existen los falsos imparisílabos y los falsos parisílabos. Es decir, contamos las sílabas, clasificamos, pero en algunos casos son falsos. Parecen imparisílabos, pero se van a declinar como parisílabos. Es decir, van a seguir este modelo. Es decir, van a agregar una I en el genitivo plural o van a agregar una I en varios casos de la declinación del plural si son neutros.
y van a reemplazar la E por una I en el ablativo singular. Entonces, en esta declinación tenemos sustantivos imparisílabos, sustantivos parisílabos, sustantivos falsos imparisílabos y sustantivos falsos parisílabos. Bien, espero que no se asusten tanto, seguimos un poco más. ¿Cómo reconocer a los falsos imparisílabos y falsos parisílabos? ¿Cómo darnos cuenta de que son falsos? No son tan frecuentes y de hecho vamos a familiarizarnos con muchos de ellos. El grupo más frecuente entre los falsos imparisílabos y los falsos parisílabos es el de los falsos imparisílabos que en su genitivo tienen dos consonantes. Su nominativo es un monosílabo, una sola sílaba, arx, dens, urbs. Y su genitivo tiene dos sílabas, arquis. Pero, si prestamos atención, su raíz termina con dos consonantes. Entonces, eso nos da la pauta de que estamos frente a un falso imparisílabo. ¿Qué significa esto? Que estas palabras, como son masculinas o femeninas, solamente van a modificar su declinación en el genitivo plural. Y en lugar de hacer van a hacer ium. Este es el cambio que sucede en este tipo de falsos imparisílabos. En lugar de declinarlos como imparisílabos, vamos a declinarlos como parisílabos. Entonces, en lugar de usar este cuadrito, vean, en lugar de usar este cuadrito, vamos a usar este de acá. Fíjense que el único cambio es este genitivo plural. ¿Sí? Entonces, este es el grupo de los primeros falsos imparisílabos. También son falsos imparisílabos los pocos sustantivos neutros, acá sí suceden más cambios, los pocos sustantivos neutros que terminan con al o con ar, como es el caso de animal, animalis o calcar, calcaris. Animal, animalis va a ser su ablativo singular con i en lugar de usar la e. Y en el plural va a ser del nominativo al acusativo ia. Y el genitivo, al igual que acá, también va a ser ium. Bien, también son sustantivos falsos imparisílabos algunos sustantivos como lix, que significa litigio, o nix, que significa nieve. ¿Sí? No se asusten porque no hay tantos. Los más comunes son estos. ¿Sí? Sustantivos falsos imparisílabos. Y los cambios que suceden son estos que les muestro acá. Una i que se agrega. Por último, los falsos parisílabos. Los que tienen igual número de sílabas. Acá fíjense, arx, arquis. 1, 1, 2. Imparisílabo. Veo la doble consonante, falso imparisílabo. Ahora, con los falsos parisílabos, en los falsos parisílabos vamos a encontrar una lista de sustantivos que por lo general se relacionan a la familia. Y son sustantivos que tienen igual número de sílabas, pater, patris. Pero en lugar de usar la declinación de los parisílabos, van a usar la declinación de los imparisílabos. Es decir, en lugar de usar esta y hacer ium, van a hacer, según esta declinación, y no van a ser ium, van a ser patrum. Bien,
Entonces, recuerden, tercera declinación. Lo más importante es hacer bien el enunciado, señalar el genitivo, señalar la raíz y contar el número de sílabas. La gran mayoría, repito, la gran mayoría de sustantivos son imparisílabos. Y lo que queremos que aprendan de memoria son estas desinencias. Porque si ustedes aprenden estas desinencias, es más sencillo pensar que los parisílabos se modifican y se convierten en esto, ¿sí? Pero tienen que aprender de memoria lo anterior. Bien, espero que les sirva este documento para guiarse, para ubicarse. No queden así, por favor. Y habiendo repasado la tercera declinación, que es una de las declinaciones más importantes también porque aparecen otros tipos de palabras, como los participios verbales, con este repaso vamos a pasar al siguiente tema, que es el de adjetivos de segunda clase.